Encontramos en el salón plenario Nizami, en donde se está llevando a cabo, donde se acaba de llevar la conferencia inaugural de la COP29 aquí en Bakú, Azerbaiyán. Pues estoy aquí con las investigadoras Vianey Ramírez y con la investigadora Marisela Cruz. Soy César Iglesias y pues venimos representando a una delegación de observadores acreditados por la ONU por parte de la Unión Nacional de Ingenieros y Arquitectos y de asociaciones de ingenieros y arquitectos y la UNAI. Y pues, ¿cómo vieron el arranque de este proceso, compañeras? Bueno, pues esta sesión plenaria inició con el discurso de Al-Jaber, quien alentó a los países a cumplir con los acuerdos de los Emiratos Árabes Unidos que se celebraron en Dubái el año pasado para justamente lograr los acuerdos de París. Un punto clave de estas negociaciones tiene que ver el día de hoy con la financiación climática. Al-Jaber colocó justamente este acento en que la financiación debe ser para la transición energética, pero al mismo tiempo para resistir los impactos del cambio climático, sobre todo en las comunidades más vulnerables. Asimismo, hablamos sobre todo del artículo 6 del Acuerdo de París y que Al-Jaber, pues una de las cuestiones que también enfatizó en su discurso inaugural fue concluir, digamos, los acuerdos para el artículo 6, que particularmente habla de la financiación, sobre todo en temas de mitigación y adaptación del cambio climático. Asimismo, uno de los principales retos es mantener el objetivo en 1.5 grados centígrados, que fue otro elemento clave en el discurso de Al-Jaber, y lo mismo tiene que ver, por ejemplo, con la financiación colectiva para poder transitar, no solamente resistir los impactos del cambio climático, sino la transición energética, que es uno de los grandes temas el día de hoy en la COP29. Pues, maestra Vianey Ramírez, ¿qué te pareció el arranque? Pues me pareció muy interesante. A mí particularmente me gustaría enfatizar la participación de Simon Still, secretario ejecutivo de la ONU, encargado del tema del cambio climático. Y me gustó mucho la manera en la que él empezó su discurso, porque fue justamente llamando la atención de la enorme distancia que hay entre lo que ya está sucediendo en términos de los desastres medioambientales, lo que acaba de suceder recientemente en el caso de España, los incendios, las olas de calor, los huracanes, y de pronto aquí pareciera que estamos en una burbuja en términos de las negociaciones. Hay una distancia enorme en términos de la urgencia que demanda la realidad para asumir, digamos, por parte de las naciones y digamos todos los actores que están reunidos en esta sala, en estas negociaciones, pues para verdaderamente, digamos, aplicar acciones y política pública que efectivamente pueda hacer frente al desastre que ya estamos viviendo como una situación en el presente. Entonces, creo que otro de los elementos que me pareció también muy interesante del discurso de Simon Still fue este acento de que el financiamiento para la transición energética pues no es un tema de caridad, sino una urgencia, porque finalmente el tema del cambio climático pues no está simplemente afectando a los países, en este caso más vulnerables, sino que estamos entrando en una ruta, digamos, acelerada, en donde el impacto va a ser para prácticamente todos los individuos en todos los países del mundo, subdesarrollados, desarrollados, y entonces decía él, pues es muy importante estar en esta sala y asumir que todos somos responsables ante todos. Entonces creo que ese es un llamado de atención, al menos de buena intención, de parte de la ONU, porque siempre hay una enorme brecha, ¿no?, entre estos grandes discursos, pero creo que la gravedad de la situación pues justamente ha hecho que también los discursos, en este caso los representantes de los organismos internacionales, como en este caso la ONU, pues también tengan que subir de nivel, ¿no?, en el sentido de decir, caray, esto es verdaderamente urgente y tenemos que aplicar medidas que en términos de las acciones prácticas pues frenen esta situación que está entrando en un momento catastrófico. Eso. Bueno, yo lo que observo justamente es que los discursos endurecieron respecto de la COP28 en Dubái. Creo que estamos entrando en una zona bastante difícil, ¿no?, en la llegada de la presidencia de Trump, con una constante que tiene que ver con otra perspectiva sobre el cambio climático. A mí me gustaron, hice 5 puntos importantísimos que dio el discurso del nuevo presidente de la COP, Mukhtar Babayev,
Y bueno, los discursos el discurso que se dio el azerí Babayev, pues tiene que ver con, esta es la primera vez que vamos a tener un informe bienal de transparencia, lo que va a significar que ahora sí vamos a poder medir cómo es lo que se hace cada año, ¿no? Cada 2 años, por esto ese informe, vamos a tener los resultados, se va a poder medir esta situación, vamos a ver cómo avanzaron los países y esto me parece de primer orden. Además que está llamando a la operatividad del artículo 6º del Acuerdo de París, justamente en el sentido de necesitamos resolver esto, no deben de ser palabras, decía incluso el sultán Al-Jaber, ¿no? Tiene que ser acciones, ¿no? Y bueno, una de las cosas importantísimas para enero de 2025, están llamando desde la presidencia de la COP29 a todos los gobiernos del mundo a la actualización de los NDCs, que significan las contribuciones determinadas a nivel nacional, y sobre todo los NAPs, que son los planes nacionales de adaptación. Esto para 2025 tiene que quedar justamente pensando que para llegar a la COP30 tiene que haber un replanteamiento muy serio para poder disminuir, ¿no?, las emisiones de carbono. Ahora, esto que mencionabas, maestra Vianney, sobre la equidad de las negociaciones, ¿no? Es muy enfático decir que hay sujetos, hay estados, ¿no?, organizaciones que están luchando desde una inequidad profunda, desde la periferia, y justamente lo que está llamando el presidente de la Copa Serie es: vamos a tratar de generar una dinámica en donde pueda estar en la mesa todos negociando de frente a frente en mejores condiciones. Y bueno, lo que más importa aquí es el llamado a la acción global, ¿no?, a la acción climática global. En ese sentido, pues nos parece, yo creo a mí en este punto, que la COP29 arranca con una situación bastante fuerte, pero a la vez esperanzadora, en la medida en que parece ser que los esfuerzos que se están conjuntando apuntan hacia una solución práctica, y creo que ese es el camino que debemos de seguir, y bueno, apenas estamos comenzando en el día 1. Sesión 1. Sesión 1. Bueno, pues muchísimas gracias, y desde la UNAI